Mi nombre es Aida Rosa Muñoz. Soy cursista de segundo año de cardiología infantil en el Hospital Garrahan y en el día de hoy vamos a hablar acerca de la unidad 4 que vendría siendo ecocardiografía y anatomía cardíaca. Antes que nada de iniciar hablando un poco acerca de lo que sería la anatomía cardíaca y en el eco, siempre tenemos que pensar que el paciente que vamos a observar o vamos a hacer el examen del eco, es un paciente que también debemos realizar un examen físico previo, ya que eso les va a servir mucho para saber, uno, dónde podría estar la ubicación del corazón, es decir, palpar la punta del ápex, que eso también les va a servir al momento de colocar la parte del transductor. Otra cosa importante a tener en cuenta es familiarizarse con el equipo de eco que tengan en la unidad donde ustedes están. Siempre recordando dónde el traductor que vamos a utilizar, la muesca del traductor dónde se encuentra, porque de esa manera ustedes van a empezar a tener como la memoria motriz para saber dónde vamos a ubicar los ejes y así ustedes puedan tener una idea anatómicamente dónde estamos ubicados. Bueno, siempre es importante pensar que nosotros con la ecografía lo que vamos a ver es, vamos a ver planos en 2D, pero recordar que el corazón es tridimensional y que las imágenes que nosotros vamos a empezar a capturar es una manera como de pensar y después organizarnos mentalmente qué es lo que estamos nosotros buscando y qué es lo que nosotros vamos a ver. Por eso es que es importantísimo la sistemática, o sea, es decir, el orden en que ustedes van a poder visualizar las cámaras del corazón en, en el momento de hacer el ecocardio. Recordar que existen cuatro ventanas importantes que nos van a dar una idea de dónde está cómo viene esa ubicación anatómica. Empezamos primero siempre la sistemática con el área subcostal. Después nos vamos hacia la parte paraesternal, que son el eje corto y el eje largo y eje corto. Tenemos el área apical y el supraesternal. Cabe destacar que cada paciente es diferente en el sentido de cómo está la hemodinamia del paciente y cómo se encuentra el paciente. No es lo mismo, por poner un ejemplo, un neonato que se encuentra ventilados, que está en RM, que está tranquilo, que podemos nosotros empezar la sistemática desde el eje subcostal, a un neonato que está despierto, que se está moviendo, que muchas veces no le gusta el eje subcostal a ningún niño porque le molesta al momento de nosotros hacer los movimientos, entonces se empiezan a poner irritables y después el ejercicio, digamos, de ver el estudio no lo vamos a poder hacer adecuadamente. Es importante también que dependiendo de cuánto ustedes manejen toda la parte de las ventanas, ustedes pueden explorarlo, pero siempre recordando que es importante verificar todos los ejes que les voy a mostrar para que tengan una idea ante qué pacientes se encuentran. Entonces, recordar que las ventanas ecográficas la exploración estándar con el ecocardiografía bidimensional se realiza utilizando el transductor sobre las cuatro áreas básicas, la paraesternal, la apical, subcostal y supraesternal. Empecemos primero con el eje subcostal y ahí vamos a empezar más que todo para ubicar el situs. En ese sentido, nosotros vamos a utilizar el transductor y con la muesca, mirando ahora 3 de forma perpendicular al abdomen, nosotros vamos a hacer esa primera visualización. Antes que nada, para que un recorderizo, si lo escucharon alguna vez, el CITUS nos ayuda a nosotros a informarnos cómo están los órganos internamente en nuestro cuerpo. Es decir, yo voy a tener el situs solitus, que es lo normal, es que yo voy a tener un pulmón derecho con 3 lóbulos, la orejuela derecha va a estar del lado derecho, la vena cava inferior del lado derecho, la aorta del lado izquierdo, el hígado del lado derecho, el estómago del lado izquierdo con el vaso. Eso es el situs solitus, que es el situs normal. Pero a su vez, se pueden encontrar con pacientes que pueden tener un situs inversus, que la aorta va a estar a la derecha, la vena cava inferior a la izquierda,
Y con el situs que les acabo de mostrar, ustedes pueden tener una idea de dónde estamos ubicados. Al mismo tiempo van a encontrarse otros situs, que son los situs ambiguos, que eso sí ya le correspondería, digamos, que vamos a tener o un situs ambiguo tipo isomerismo heterotaxias relacionados con predominancia de la lateralidad derecha o izquierda del cuerpo. Eso igual, si ustedes lo llegasen a encontrar en cualquier neo donde estén trabajando, sí ya le corresponde un poco al especialista en cardio poderlos ayudarles a ustedes a definir con qué están ustedes, ante qué paciente están. Pero es importante saber lo de los situs, más que todo si les nace un neo, para saber dónde están ubicados. Igual, obviamente, antes de ustedes hacer el eco, el examen físico es importante y es posible que ya tenga una radiografía de tórax, pero también los va a ubicar a ustedes en dónde se encuentran anatómicamente. Bueno, regresando a lo del eje subcostal, vamos a encontrar, aquí sí podemos ver este video, donde vemos que en el centro, aquí vemos, primero esto vendría siendo la parte del hígado, y a su vez, este vaso que tiene una pulsatividad diferente a este, que es mucho más redondito, va a corresponder a la aorta y este a la vena cava inferior. Siempre es importante como que los movimientos sean despacio. Hace que al principio queremos como tener la mejor ventana, pero recordar que lo tenemos que manejar como si fuera lo más suave posible, pero al mismo tiempo tener una base para que no se te mueva el transductor y no perder el eje. Entonces, este eje, como les decía, es para poder ubicar el situs. Sabemos que la cámara gástrica está de este lado y todo esto es la parte del hígado. Si les genera duda, porque ven que los dos tienen la misma pulsatividad, lo que ustedes pueden hacer es colocarle el box de color y van a ver que la pulsatividad es constante. Entonces ya yo sé que esa es la aorta. O sea, si te genera duda en el caso tal de que las veas que estén diferentes. Pero esto vendría siendo parte de un situs solitus. La aorta en el centro y la cava o sea, al lado de ella, que tiene una o sea, colapsa diferente. Bueno, en ese mismo lugar, ustedes lo que pueden hacer también es, colocando la sonda en la región subsifoidea, van a tratar de dirigir la marca de la sonda hacia la región axilar izquierda del paciente, en una forma transversal, o sea, en posición transversal al paciente, y la van a tratar de angular, es decir, van a hacer movimientos, van a bajar la cola del transductor lentamente para que vayan apareciendo las estructuras, es decir, vamos a ver en este eje el corazón desde o sea, desde el abdomen. Entonces vamos a encontrar que, vamos a ver, el ventrículo derecho más cerca del hígado, la aurícula derecha, aurícula izquierda al lado y el ventrículo izquierdo. Acá podemos ver en este video cómo se va anteriorizando y va apareciendo parte de la aurícula derecha, esta es parte del ventrículo derecho, aurícula izquierda, y este es el ventrículo izquierdo. Este eje también les sirve mucho a ustedes si les genera dudas si el paciente tiene derrame pericárdico. ¿Por qué? Porque con este eje puedes ver tú, o sea, anteriorizándolo adecuadamente, si ves despegamiento de la parte del pericardio. Aquí vamos de vuelta y lo vamos viendo. Se va anteriorizando y podemos observar en este loop cómo se abre la válvula tricúspide y vemos cómo se contrae parte del ventrículo derecho. Después de este eje, lo que nosotros vamos a tratar también de buscar, y porque el eje subcostal, si lo comparamos en la parte en neo, es un muy buen eje para poder ver, o sea, técnicamente puedes hacer todo el estudio del subcostal,
pero da la capacidad que gracias al hígado y que son más pequeños, se puede ver mejor todas las estructuras del corazón. Este eje se los traigo, eh, lo traigo a remarcar porque les va a ayudar mucho a ver la parte macroscópica de la función biventricular, porque ustedes también van a ver, si nos enfocamos a un neo, ver cómo está el septum interventricular en el movimiento, en el acortamiento, que eso les va a dar a ustedes parámetros o tener una idea si tu paciente está con signos de hipertensión pulmonar, si vemos que hay rectificación del septum interventricular, eso les va a ayudar mucho. Para hacer este eje, ustedes van a colocar la sonda en la región subsifoidea y van a dirigir la marca de la sonda hacia el hombro izquierdo. Es decir, de la hora 3 que ustedes tienen, que empezaron con el eje del subsifoide, el eje del situs, giran 45 grados antihorario, desde la posición, puede ser desde el eje del situs o desde el eje del cuatro cámaras subcostal que vimos anteriormente, 45 grados. Y de esa manera les va a aparecer, va a ir apareciéndole lentamente primero la parte del pedículo vascular y más adelante cuando lo van girando va a aparecer los ventrículos, ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Este es más o menos, este sería otro eje que les va a servir más que todo porque si ven que sienten que el paciente le pasaron mucho volumen o si ven que el paciente está persistentemente febril con hemocultivos positivos, este te puede dar una idea de cómo están las cavas y si hay alguna vegetación o no. Si, colapsa, si la cava inferior colapsa o, o no colapsa de lo distendida que está, les puedo dar una idea de cuánta cantidad de volumen le pasaron a ese paciente. ¿Cómo pueden sacar este eje ustedes? La marca del transductor, colocar la sonda en la región subsifoidea y la van a desplazar ligeramente a la posición paravertebral derecha. Es decir, la marca de la sonda hacia la cabeza del paciente, es decir, en hora 12. Siempre en la región, o sea, subsifoidea. Recordar también que a veces cada paciente también tiene una anatomía peculiar. O sea que ustedes tienen que ver, si en ese eje no están bien alineados, está bueno correr un poco la sonda hacia el lado derecho del paciente, cosa que les puede ayudar un poco con el hígado a tener una buena, a tener una, o sea, una mejor imagen. Acá lo vamos a poder observar. Acá en esta imagen, en la imagen izquierda, esta, vamos a ver que tenemos la vena cava inferior y la vena cava superior entrando a la aurícula derecha. Esa es una de las imágenes que ustedes pueden visualizar. Obviamente a esto les pueden poner color para verificar cómo viene el flujo. Igual recordar que los flujos con el color, el flujo de la vena cava superior, como es la en mayor cantidad de proporción, el flujo va a ser un flujo un poquito más aumentado en comparación al de la vena cava inferior. A veces tienen que bajar un poco la escala para que se llene mejor. Y este eje es un eje corto, pero desplegando más la vena cava inferior, donde ustedes van a poder observar con cada uno de los momentos de la respiración del paciente si colapsa o no. Cabe destacar que si el paciente está ventilado, el índice de colapsabilidad de la vena cava inferior no es tan efectivo como si no estuviera ventilado, porque recuerden que al momento de ventilarlo, yo le estoy dando, digamos, dependiendo del tipo de ventilación, la frecuencia y la manera como y los volúmenes que van a ir llenando ese pulmón, entonces la colapsabilidad puede estar un poco alterada para decir como a ciencia cierta si está o no que colapsa adecuadamente. En este video podemos observar que primero bueno, acá desde ese mismo plano, igual para que ustedes sepan, vemos la vena cava inferior entrando a la aurícula derecha y ligeramente si se van tilteando, es decir, el transductor yo lo tengo en hora 12, pero la cola del transductor lo voy bajando hacia el lado izquierdo del paciente, me va a aparecer la aorta abdominal, que también les va a servir mucho para verificar si existe turbulencia o no. Igual siempre, como siempre es importante recordar
que el examen físico es importante, palpar los pulsos distales del paciente. Y ustedes pueden poner la muesca de color en esa zona para verificar si hay turbulencia o no. Acá podemos observar, acá viene entrando la vena cava superior a la aurícula derecha. Esto también nos sirve mucho para decir, bueno, los retornos venosos sistémicos están llegando a la aurícula derecha como corresponde. Entonces ustedes también van teniendo como una idea de cómo vienen esos retornos en el paciente. Bueno, vamos con uno de los ejes que nos va a ayudar mucho, tanto para ahora cuando ustedes vayan a pasar a la fase de función ventricular, de ubicación, que es el eje parasternal largo. Ustedes con el eje parasternal largo, acá lo colocan en el decúbito lateral izquierdo. Si el paciente es un poco más grande, se puede colocar al paciente en el decúbito lateral izquierdo, le va a servir. La mayoría de los neos, por el tórax y por la ubicación, acostaditos, o sea, normal, lo podemos, o sea, se puede, como es que se llama, muy fácilmente realizar este eje. El transductor se va a posicionar en la región parasternal izquierda, perpendicular a la superficie torácica, en el tercer o el cuarto espacio intercostal, con la muesca del transductor mirando el hombro derecho. Cuando está de esta manera, ustedes lo que van a hacer, lo que van a poder observar es las siguientes imágenes. Es decir, yo voy a ver en ese plano la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, la aorta, y en la parte superior vamos a observar parte del ventrículo derecho. Cabe destacar que lo normal es que veamos el ventrículo derecho poco. Si vemos el ventrículo derecho aumentado, o que el septum interventricular está más hacia el ventrículo izquierdo, ya ustedes tienen que ir pensando, algo está pasando con la parte derecha del corazón de mi paciente. Obviamente que en este eje ustedes también van a poder ver la integridad tanto del septum interventricular, si se encuentran o no alteraciones tanto de la válvula mitral como de la válvula aórtica, utilizando el Doppler color. Acá podemos ver en este video cómo encontramos la aurícula izquierda, la válvula mitral, tenemos la valva anterior, la valva posterior, cómo las dos se cierran adecuadamente. Vemos el ventrículo izquierdo, el tracto de salida que impresiona libre, o sea, no vemos ninguna estructura anormal que esté alterando la salida de la sangre, y la motilidad de la válvula aórtica. Y vemos el ventrículo, parte del ventrículo izquierdo en la parte superior. Con este mismo eje, nosotros también lo que podemos observar es si empezamos a manejar el transductor hacia, digamos, más anterior o más posterior. Recordar que debajo de esta estructura vamos a encontrar, está nuestro ventrículo derecho y está la tricúspide. Entonces en ese eje lo podemos valorar. Y si nosotros nos vamos anteriorizando, es decir, bajando la cola del transductor hacia la panza del paciente, vamos a observar el tracto de salida del ventrículo derecho, o sea, la pulmonar. Acá podemos ver cómo se va apareciendo la válvula tricúspide. Vuelvo otra vez al eje parasternal normal y aparece la pulmonar. Estos ejes, los que les va a ayudar mucho es ver cómo viene la integridad tanto de las válvulas, ver que los vasos, los grandes vasos se cruzan, y ahí vamos a una de las cardiopatías congénitas cianóticas más común en pediatría, en neonatología, que es lo primero que pensamos, es la transposición la transposición de los grandes vasos. Yo, en este eje parasternal, yo solamente voy a tener que encontrar primero la aorta. Para yo ver la pulmonar, yo me tengo que tiltear para que esta aparezca. Si yo veo que dos vasos están en la misma posición, ya ustedes tienen que pensar
obviamente ya vieron al paciente, vieron la clínica, vieron que después de los 10 minutos no recuperó la saturación, y ustedes también ya eso ya lo tienen incorporado de que este paciente tiene una posible cardiopatía congénita lo que está teniendo. Pero este eje les va a servir mucho a ustedes para eso, como para orientarse dónde estamos. Bueno, en ese mismo eje, nosotros vamos a, que vendrá siendo el eje para externar corto, en la parte del plano del pedículo vascular. Es decir, yo mi transductor, que lo tengo apuntado, la muesca, hacia el hombro derecho del paciente, lo voy a girar 90 grados, es decir, en el mismo, en sentido horario de las manecillas del reloj, pero esta vez va a estar apuntando hacia el hombro izquierdo y dependiendo de la inclinación que vamos a nosotros a tener con el transductor, es decir, la manera como nos vamos a tiltear, van a aparecer las siguientes estructuras. Primero vamos con el pedículo vascular, que vendrá siendo el eje corto de los vasos. Este eje corto, este vendrá siendo un eje corto estricto. Vamos a ver que en el centro voy a ubicar la aorta. En la parte inferior de la aorta vamos a encontrar la aurícula izquierda. Al lado, acá vamos a ver el septo interauricular. Vamos a ver la aurícula derecha. Acá se va a observar la tricúspide, el ventrículo derecho, tracto de salida del ventrículo derecho y aparece la válvula pulmonar. Dependiendo del tilteo, nosotros vamos a poder observar qué estructuras se van a encontrar en este plano. Es decir, yo ahora, acá les voy a mostrar lo siguiente, que en este eje de los grandes vasos vamos a poder ver eje de los grandes vasos, un eje corto de la válvula mitral, donde se van a observar ambas valvas y la comisura, que siempre lo comparan con la boca de pez por la manera como tiene su apertura. Vamos a también, si seguimos tilteando, vamos a encontrar nuestro eje corto con los músculos papilares, que eso les va a servir mucho en el momento de ustedes ahora en la siguiente clase para valorar la función ventricular. Y si seguimos tilteando vamos a poder llegar hacia la parte del ápex. Estos ejes son muy importantes porque así podemos ver cómo viene la estructura del ventrículo izquierdo y el ventrículo derecho. Y vemos la contractilidad de esta. También les va a servir mucho si les genera duda si tienen alguna CIB o no. También importantísimo ver el septum interventricular, porque si estamos pensando nosotros que tenemos un paciente con sospecha de hipertensión pulmonar, ese septum interventricular, en lugar de acortarse de una manera uniforme, van a notar que ese septum va a tener tendencia a la rectificación, es decir, esto en lugar de ser redondo, va a estar con más tendencia a estar recto, y eso también les va a dar parámetro de ver, ¿se está contrayendo bien mi ventrículo izquierdo? Entonces vamos con el video. Acá vemos cómo va sacando el eje corto, acá ya se está yendo hacia la punta, sorry por el loop, sino que está grabado hacia atrás. Vemos, de acá arrancamos, eje corto de los vasos, perdón, eje corto de los vasos, vemos cómo se cierra, cómo está la apertura de la válvula aórtica, vemos la aurícula, vemos cómo está la aurícula izquierda, el septum interauricular, la aurícula derecha, vemos cómo se va anteriorizando y va apareciendo lo que les había comentado de la válvula mitral, cómo viene la apertura en boca de pescado, y después se va anteriorizando cada vez más y vamos viendo que aparecen los dos músculos papilares hasta llegar a la punta. También es importantísimo porque vemos cómo es la estructura de ese ventrículo izquierdo. Recordar en el neonato que la dominancia la tiene el ventrículo derecho y a medida que van pasando el tiempo, el ventrículo izquierdo se va acomodando y va siendo el dominante con respecto a la resistencia que tiene que vencer a nivel de las sistémicas, y la estructura de ese ventrículo va a cambiar.
y se vuelve mucho más dominante. Bueno, esto es más o menos lo que les estaba explicando de lo que nosotros vamos a encontrar al momento de movilizar, o sea, de tiltear el transductor, y así vamos a poder ver las diferentes estructuras. Otra vez, les dejo acá el repaso de la válvula aórtica, siempre recordar que tiene que, siempre todas las estructuras, si les genera duda, le ponen un poco de color para ver si hay alguna turbulencia o no. También es importantísimo observar cómo está el tracto de salida del ventrículo derecho, saber cómo es la apertura de la pulmonar, cómo es, o sea, porque así ustedes se orientan en qué tipo de paciente tienen hasta que llegue el cardiólogo para poderles ayudarlos a ustedes mejor a esclarecer la anatomía de ese paciente. Acá lo de la válvula mitral en forma, la apertura en boca de pez y los músculos papilares, el anterolateral y el posteromedial. Acá podemos observar un eje corto de la parte donde, a nivel de los músculos capilares. Eso es importantísimo porque de ahí les va a ayudar a ustedes a la parte de la valoración de la función ventricular para lo que es la fracción de acortamiento, que se lo van a tener en otra clase. Vamos a volver a colocar el loop de la parte del eje corto, se va hasta la punta, y arrancamos de vuelta. Vamos viendo la estructura, viendo la parte de la válvula mitral y nos vamos yendo más a la punta del ventrículo del paciente. Bueno, vamos a hacer un eje que, el siguiente eje es un eje que casi siempre cuando tenemos que ir a la neo de parte de cardio, es uno de los primeros que hacemos como para tener un pantallazo de lo que estamos, de qué es lo que estamos viendo. Obviamente, cada escuela, cada persona tiene su escuela y la manera de sistemática como quiera llevar el estudio, están todos en su derecho, pero, o sea, la forma organizada, la parte del subcostal, pero si el paciente está muy despierto, está muy irritable, bueno, empezamos movimientos suaves, un eje de 4 cámaras, como para saber, bueno, tengo mis 4 cámaras, tengo 2 ventrículos, 2 aurículas. Entonces ya tú empiezas después de a poco ir imaginándote dónde estamos ubicados. Este se va a obtener colocando el transductor en la zona del latido apexiano, por eso les decía que es importantísimo palpar al paciente, auscultarlo, y bueno, lo mejor es cuando no tiene tanta ventana el paciente en decúbito lateral izquierdo, pero a veces el neo solamente en supino te sirve. Se coloca el transductor en esa área con la muesca del transductor en hora 3 y de ahí las cavidades izquierdas ustedes la van a observar a la derecha de la imagen y la derecha hacia la izquierda de la misma. Esto en Latinoamérica, porque en Estados Unidos ellos ven la ubicación o van a ver que en otras literaturas se están viendo otros papers o algo que está al revés, pero es por la manera como o sea, se organizó. Casi siempre para todo el grupo hispano y parte de los españoles lo vemos de esta manera, lo vemos así. Esto es lo que les decía de la muesca. Siempre tienen que revisar, perdón, que en la pantalla les aparezca de este lado. Y vemos que de nuestro lado derecho vamos a encontrar el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, septum interauricular, aurícula derecha, ventrículo derecho. Acá en esta imagen no se ve muy bien, pero una de las cosas que caracteriza al ventrículo derecho es la banda moderadora. En esta imagen la vemos acá. Entonces, ustedes con esto van a poder tener una idea de que su paciente tiene las cuatro cámaras ubicadas. Después de ahí ustedes tienen que ir viendo cómo está la integridad de las valvas que tienen, si tienen una apertura, si le colocan un Doppler color y pueden ver si hay grados o no de insuficiencia. Otra cosa que les va a servir mucho a este eje es con la válvula tricúspide, esa igual ustedes lo van a tener en la próxima clase, para poder sacar la insuficiencia tricuspidia. Con la insuficiencia tricuspidia nosotros podemos estimar la presión en el ventrículo derecho y también estimar la presión en la arteria pulmonar. O sea, que es uno de los métodos indirectos, o sea, nos ayuda como métodos para saber cuánto de presión está teniendo ese ventrículo o cuánto puede tener la presión pulmonar.
Acá podemos verlo, la foto. Y de ese mismo eje nosotros vamos a hacer el apical de 5 cámaras. ¿Qué es el apical de 5 cámaras? Vamos a tratar de sacar el tracto de salida del ventrículo izquierdo de la parte de la aorta. Desde la vista de 4 cámaras se desvía el haz en dirección cefálica, es decir, yo voy a bajar la cola del transductor y ahí en ese momento nosotros vamos a observar el tracto de salida del ventrículo izquierdo con la raíz de la aorta en el centro de la imagen. Esta vista es útil para valorarlo con Doppler, esta estructura, para verificar que no tenga alguna obstrucción del tracto de salida. Acá lo podemos observar, que se evidencia la aorta, el tracto de salida del ventrículo izquierdo, y de esa manera ustedes van a poder ver cómo es el flujo. Obviamente que nosotros en el eje parasternal largo vimos cómo también es el tracto de salida de la aorta, pero en este también les sirve, si les queda alguna duda, si viene algo que no les, que les llama la atención, este también les ayuda a esclarecer si hay alguna obstrucción o no en el tracto de salida. Bueno, los siguientes ejes son ejes complementarios que les va a ayudar dependiendo de cuánto se vuelvan más expertos con respecto a los métodos de cuantificación de función ventricular. Tanto el eje de 4 cámaras como los siguientes ejes les va a ayudar mucho para la parte de la fracción de eyección. Eso también es o sea, nos sirve mucho para saber parte de la función sistólica del ventrículo izquierdo. Para hacer este eje, vamos a, mediante la rotación anterior de 90 grados del transductor, estando en esta posición, ustedes lo giran 90 grados antihorario y ahí van a observar el ventrículo izquierdo y la aurícula derecha y la válvula mitral. Se obtienen los segmentos apical, medio y basal y las paredes anterior a la derecha del operador y al inferior al lado izquierdo. Eso les va a ayudar mucho también para ver qué tanto se está contrayendo bien las paredes de ese ventrículo izquierdo. Y también lo pueden tomar para poder realizar eh, lo de función ventricular de atracción de eyección. También vamos a poder hacer el 3 cámaras, que también les va a servir en caso tal de que no tengan un buen alineamiento, digamos en 5 cámaras para ver el tracto de salida del ventrículo izquierdo. Este eje también les va a servir mucho para ver si existen o no obstrucciones. Aurícula izquierda, válvula mitral, ventrículo izquierdo, tracto de salida. Bueno, la última vista, para que ustedes también tengan una idea, más que todo porque esta vista es la supraesternal, a veces a algunos pacientes les molesta mucho. Yo lo que les aconsejo es que pidan ayuda a enfermería, le pueden poner, colocarle, sea una gasita o algo, entre la región interescapular del paciente, cosa que quede un poco el cuello un poco extendido, y eso les va a ayudar para poder ubicar mejor las siguientes estructuras. Con el paciente endocúbito dorsal, con su máxima extensión de la columna cervical, se puede estudiar el arco aórtico y la emergencia de los vasos del cuello. Igual lo que yo quiero que ustedes se lleven de esto es más que todo el arco aórtico, para que ustedes tengan una idea si su paciente o no tiene alguna interrupción o coartado, esas cosas para que ustedes tengan idea en la guardia, como que, dónde están parados. Entonces, en la vista supraesternal longitudinal, con la muesca apuntando a la hora 1, se observa la aorta ascendente, el arco con el nacimiento del tronco brachiocefálico, la carótida común y su clave izquierda y la aorta descendente, que vendrá siendo lo siguiente. Les traigo la parte de la anatomía para que ustedes también puedan tener un recorderis bien nominada. La subclavín derecha, la carótida derecha, la carótida izquierda y la subclavín izquierda. Importantísimo siempre cuando vean hagan este eje, observar que salgan los 3 vasos, ¿listo? Para ustedes que puedan tener una idea de decir, bueno, si es el arco aórtico. Porque a veces puede pasar que tiene un ductus grande en un paciente interrumpido, entonces piensan que el ductus hace parte del callado, pero no le ves la salida de los vasos. Eso es importante como para que ustedes tengan esa idea. Entonces acá vamos a poder observar la salida 1, 2 y 3. Los 3 vasos que les estaba comentando, acá están también señalados. En esto podemos ver la estructura. Por lo general, el paciente recién nacido, su arco aórtico es pequeño.
Pero si ven esto, si lo vemos en 2D, vemos que está íntegro, que no se ve ninguna obstrucción o ninguna muesca a nivel de todo su recorrido, como para pensar en la parte de coartación. De igual manera, siempre está bueno ayudarse con un Doppler color, que les va a ayudar mucho a ver cómo viene la integridad y cómo viene el pasaje de, digamos, de la sangre en este, y recordar cómo viene la parte de tratar de que alineemos lo mejor posible para que pueda desplegarse mejor la aorta descendente. Bueno, eso sería todo. Es más que todo como un recorderis o tener una idea de la ubicación anatómica de las estructuras y de cómo los podemos orientar ustedes estando en la guardia y no tienen un cardiólogo a la mano o el cardiólogo se va a demorar, pero ustedes puedan utilizarlo como las herramientas para poder decir, bueno, ¿dónde estamos parados? ¿Qué paciente tengo? ¿O qué planos puedo tomar para poder tener una idea de la anatomía cardíaca del paciente? Gracias. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? No, impecable. Yo por lo menos por mi parte no. Muchas gracias, Aidu, por tu tiempo. Eh, no sé, el resto de las personas si tienen algo, lo que quería comentarles también es que este año todavía no se publicó, pero Persad y colaboradores hicieron un metaanálisis muy importante y vieron que está muy asociada la hemorragia intraventricular y la mortalidad en las terapias intensivas neonatales utilizando el flujo de la vena cava superior, nada más, que vos lo habías mencionado justo en uno de los cortes, nada, De acuerdo. como para resaltar eso. Que es un valor que no, casi no utilizamos, porque es muy engorroso, es muy este corte mismo, un Sí, 90 grados, ¿no? Es subsifoide. exacto. Y Es ahí de uno hace un cable. Doppler de la vena cava superior y lo mide. Y con esa sola medición demostraron, muy importante el metaanálisis, más sensibilidad que el láctico, que el relleno capilar. Así que parece que es prometedor, pero bueno, faltaría ver de empezar a implementarlo. Yo creo que ni siquiera en esta capacitación lo incluimos dentro. Eh, pero bueno, no, todo lo demás me pareció súper preciso y muy completo. De igual manera, yo te paso las diapositivas, así todos lo pueden tener, digamos, a la mano como un recorder y si están en la guardia, como que, bueno, ¿qué tengo que hacer? ¿Dónde tengo que ubicarme? ¿Qué eje tengo que tomar? O si están ante una cardiopatía y no tienen a un cardiólogo cerca, por lo menos tomar unas imágenes para poder ya avisar al cardiólogo que tenga que venir, como que a qué nos estamos encontrando, o sea, en qué Exacto. escenario estamos. Obviamente que ya hay cosas muy finas como anomalías parciales del retorno venoso. No me quise extender en eso, me enfoqué más es en estructuras grandes para que ustedes en la guardia puedan tener una idea de ante qué paciente están. Otra cosa importante, también recordar que la clínica y el examen físico es importante en estos pacientes. Siempre palpar, auscultar, verificar los pulsos distales es importantísimo. Es una de las cosas que les recuerdo que nos ayuda muchísimo. Tal cual, tal cual. Bueno, la idea de esto era eso, para la urgencia y todo lo demás lo manejan ustedes, así que es más que nada tener el teléfono con batería, el resto de las cosas. Sí, también es cierto. Bueno, no sé si alguien más tiene alguna consulta, algo.